¿Ustedes me dicen que se ve la diapositiva, ingeniero? Ya se ve por... Permitir al compañero Jesús. Y bueno, vamos a empezar, compañeros, nuevamente, ¿no? La clase. Pues buenos días a todos, somos 28, incluyéndome en sala, y vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Realmente vamos a ver el caso de lo que sigue factor de diseño. Les quiero comentar como el día de ayer ya como que se nos cortó el tiempo, contaba lo interesante de este tema. Y bueno, quiero comentarles que el factor de diseño surge, ingenieros, del factor de seguridad. Es algo que quiero que tome nota y que identifiquen, y que inclusive repasen, ¿no?, en sus libros, porque este tema del factor de seguridad ustedes lo vieron en Resistencia de Materiales 1. El maestro les debe haber explicado esa parte, y bueno, aquí se va a aplicar, pero de otra forma, que de ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre factor de seguridad y factor de diseño, ¿ok? Entonces, es como un antecedente del factor de diseño, es lo que ahorita les voy a hablar, de lo que ahorita les voy a comentar. Y pues realmente todo esto surge, ingenieros, el factor de diseño como pues una medida de seguridad en el cálculo de ingeniería para poder pues determinar o asignar o dimensionar ciertos materiales a piezas que se estén diseñando, que esos materiales puedan soportar la capacidad de carga y de esfuerzos a los cuales se les esté sometiendo. Y ahí surge el factor de seguridad. Entonces, hace mucha referencia a la capacidad de carga y esfuerzos que soportan un material con determinadas condiciones en el diseño mecánico, pues involucra a la resistencia del material y también a los esfuerzos. Quiero que noten aquí que estoy hablando de dos conceptos, ingeniero, un concepto que es esfuerzo y otro concepto que es resistencia del material. Los dos conceptos que ahorita estoy hablando, si ustedes analizan las unidades de estos dos conceptos, la unidad del esfuerzo y la unidad de la resistencia, pues estamos hablando de los mismos términos, diciendo que un esfuerzo, cuando se está calculando un esfuerzo en el sistema inglés, pues se determina en PSI, ¿sí? Se determina en PSI y pues los PSI son libras por pulgada cuadrada, ¿sí? PSI son libras por pulgada cuadrada. Entonces, ese es el caso de esfuerzo. Ustedes hacen el cálculo de una pieza, por decir, utilizan la fórmula de esfuerzo. Hay varias fórmulas de esfuerzo, no sé si recuerden cuáles son los esfuerzos que les enseñaron en resistencia de materiales 1, ingeniero, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿Se acuerdan? Era la de fuerza sobre área, ¿no? ¿Esfuerzos qué? Ah, bueno, el esfuerzo a tensión y compresión, ¿no? Hay un esfuerzo a tensión y compresión, pero esos esfuerzos de tensión y compresión, como dice el compañero, se derivan del principio de esfuerzos, que se conocen, que realmente son esfuerzos que se producen por fuerzas externas axiales, ya sea de tensión o compresión, que produzcan una tensión o compresión en la probeta, como lo que están viendo aquí la probeta en pantalla. Se aplica una tensión, ¿sí?, una fuerza axial en los extremos de esa probeta, y pues el fenómeno que ocurre pues es la fractura si se excede de esas fuerzas, y esas fuerzas de tensión y compresión
internamente en la pieza producen esfuerzos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de esfuerzos? Obviamente, como dicen, son tensión y compresión, pero los esfuerzos actúan con respecto a cómo se presentan en la sección transversal analizada. ¿Cómo se clasifican los esfuerzos dependiendo de la sección transversal? ¿Cómo se clasifican, ingenieros? ¿Cortantes? Como en un tipo de esfuerzos son esfuerzos cortantes y otro tipo son esfuerzos de qué tipo, ¿cómo son? ¿Se acuerdan? Normales, ¿no? Unos son cortantes Normales. y otros son normales, exactamente. Si ustedes quieren analizar la sección transversal de esta probeta, hacen un corte imaginario y ven su sección transversal, debe ser una sección circular, en este caso de esta probeta, y dentro de ella se producen los esfuerzos. Quiero que también tengan muy claro que los esfuerzos que ustedes analicen pues son los esfuerzos que se producen internamente en las piezas. No existen esfuerzos externos, son internos todos los esfuerzos que vamos a ver aquí. Lo que es externo son las fuerzas que generan esos esfuerzos. Si ustedes aplican una fuerza externa, axial, pues internamente produce esfuerzos, ¿sí? Entonces, el esfuerzo normal es una fuerza, es un esfuerzo perpendicular en la sección transversal del elemento. Analizándolo, recuerden, todos los esfuerzos se analizan internamente en el elemento. Y si ustedes quieren analizar el esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante pues es un esfuerzo que es paralelo, vean, paralelo a la sección transversal del elemento, ¿sí? Actúa de forma paralela, como lo es un cizallamiento. Si ustedes agarran el cuchillo de sus casas y quieren cortar, por decir, una zanahoria, pues generan una fuerza cortante, ¿sí? En el cuchillo producen una fuerza cortante externa, pero la zanahoria debe soportar esa fuerza, como que se opone a ese movimiento, a ese corte. Sin embargo, ustedes la fuerza la incrementan hasta cortar la zanahoria, ¿no? Internamente se produce un esfuerzo paralelo a la sección transversal de la zanahoria. ¿Cuál es su sección transversal? Casi por lo regular, yo sé que no es circular perfecta, pero pues casi como una forma semicircular, que es paralela a la sección transversal. Pero ahora, si ustedes lo que hacen es que esa zanahoria, pues en vez de quererla cortar así con un cuchillo, quieren hacerlo de forma con fuerzas axiales, les va a costar más trabajo cortarla, pero pues puede llegar a un punto en donde si están muy fuertes, la cortan, ¿no? Sin embargo, el tipo de esfuerzos que se producen dentro de la pieza, pues van a ser esfuerzos normales en la sección transversal o esfuerzos perpendiculares a la sección transversal. Pues vamos aquí en la probeta, pues la prueba de la viga de destructiva de tensión y compresión les dio ese ejemplo. Entonces, de tal manera que esos esfuerzos que ustedes analizaron, ingenieros, les dio una gráfica de esfuerzo de formación, como están viendo ustedes ahorita en pantalla, y si analizaban materiales útiles, la forma de la gráfica es como la primera gráfica que ustedes ven aquí, en la figurita del medio, y si fueron materiales frágiles, pues la fórmula de la gráfica era como la última figura que ven aquí en la parte derecha, ¿sí? Entonces, de esas gráficas, pues se toman los valores importantes, relevantes, antes de que ocurra una falla, y antes de que ocurra una falla la clasifican en dos categorías. Puede ser antes de que ocurra la falla, antes de que ocurra una deformación, que sería el esfuerzo a la afluencia, que se conoce como SY, o cuando ya la falla es permanente, ya es inminente y es lo crítico, la falla crítica, pues es la ruptura de la pieza. Si ustedes ven la figurita de abajo, pues esta ruptura, unos segundos antes de que ocurra esta ruptura, se capturó el dato y es el esfuerzo último por tensión